Saludos a toda nuestra increíble comunidad. Bienvenidos nuevamente a K-Pop, el epicentro digital donde la verdad de las celebridades turcas se revela sin filtros. Hoy, queridos espectadores, el aire pesa. Traemos una crónica que se siente menos como una noticia y más como una tragedia griega moderna. Si pensabais que lo habíais visto todo en el mundo del espectáculo, preparaos, porque la historia que rodea a Bar Baktas y Yağmur Yüksel ha dado un giro tan oscuro y definitivo que ha dejado a toda la industria en un silencio sepulcral. Antes de desentrañar los hilos de esta dolorosa ruptura, os pido que os aseguréis de estar suscritos al canal. Vuestro apoyo es el motor de este proyecto. Y, muy especialmente hoy, quiero invitaros a pulsar el botón de unirse. Nuestros miembros exclusivos reciben análisis adicionales y tienen prioridad en nuestras respuestas. Si valoras el periodismo de espectáculos profundo y detallado, ese es tu lugar. ¿Estáis listos para conocer la verdad detrás de la noche que lo cambió todo? Comencemos. La velada en Estambul prometía ser una consagración absoluta. En uno de los recintos más prestigiosos y exclusivos de la metrópolis turca, bajo candelabros de cristal que reflejaban el lujo de la élite del entretenimiento, Bar Baktas se erigía como la figura central. Era, sin lugar a dudas, su noche. A pesar de presentarse en solitario, sin la compañía física de quien se suponía era su media naranja, el carismático actor logró llenar el espacio con una energía magnética. Los flashes de las cámaras lo adoraban, capturando cada sonrisa ensayada, cada gesto de caballerosidad, cada pose que gritaba éxito. Para el observador casual, Bar era la imagen viva del triunfo, un hombre en la cima de su carrera, regresando a la pantalla grande con la fuerza de un titán. Curiosamente, la ausencia de Yağmur Yüksel, aunque notable, no parecía perturbar al protagonista. De hecho, los rumores que circulaban entre copas de champán sugerían que la falta de Yağmur incomodaba más a los invitados y a la prensa que al propio Bar. Él se deslizaba por el salón con una calma imperial, una serenidad que, vista en retrospectiva, era la calma antes de la tormenta más devastadora de su vida personal. Nadie podía presagiar que detrás de ese smoking impecable y esa actitud ganadora, el destino estaba a punto de asestar un golpe mortal. Fue exactamente a la 1:47 de la madrugada cuando el tiempo se detuvo. En medio de la música y las risas, el teléfono de Bar vibró, no con una notificación cualquiera, sino con el peso de una sentencia. Un mensaje de un amigo íntimo iluminó la pantalla con una urgencia aterradora. «Tienes que ver esto». Y entonces, la imagen se descargó. No era una foto cualquiera. Era un puñal visual enviado directamente desde Italia. En la pantalla aparecía un rostro dolorosamente familiar, Yağmur. Pero lo que destrozó la noche no fue verla a ella, sino el contexto. La imagen, filtrada presuntamente por la prensa italiana o paparazzis locales, mostraba a Yağmur descendiendo del automóvil de su exmarido. La narrativa visual era clara y brutal. La pareja acababa de salir de una cena íntima, lejos de los ojos de Estambul, pero no lo suficientemente lejos de la verdad. Aquí hago una pausa necesaria, familia de K-Pop. Quiero que os pongáis en los zapatos de Bar por un segundo. Estás en tu mejor momento, rodeado de admiradores, y de repente, una imagen digital borra tu felicidad. ¿Creéis que existen las cenas inocentes con los ex cuando estás en una relación seria? Quiero leer vuestras teorías en los comentarios. Recordad que los comentarios de nuestros miembros del canal, aquellos que han pulsado el botón unirse, siempre aparecen destacados para nosotros. El impacto de esa fotografía fue visceral. Quienes estaban cerca y pudieron vislumbrar la transformación en el rostro de Bar describen el momento como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. El murmullo comenzó a extenderse como la pólvora. Algo ha pasado. Sin embargo, y aquí es donde se demuestra la talla profesional del actor, Bar no montó una escena. No hubo gritos, ni vasos rotos, ni escándalos públicos. Con una frialdad que helaría la sangre, continuó firmando autógrafos y posando para las últimas fotos, actuando como si su mundo no acabara de colapsar. Pero los ojos, dicen, son el espejo del alma, y los de Bar ya no estaban en la fiesta, estaban perdidos en un abismo de decepción. La verdadera tormenta se desató en la soledad de un taxi. Al abandonar la recepción, lejos de las miradas curiosas, Bar realizó la llamada que marcaría el final de una era. Según fuentes de absoluta confianza, no hubo preámbulos. Su tono no era de ira explosiva, sino de una decepción gélida y cortante. Las palabras que pronunció resuenan ahora como un epitafio para su relación. Se acabó. No deberías haberme hecho esto. No merecía esta traición. Imaginad el dolor de un hombre que siente que su lealtad ha sido pagada con duplicidad. Al otro lado de la línea,
Una Yamur atónita intentaba balbucear explicaciones, tratando desesperadamente de argumentar que la foto era un malentendido, que la cena y el encuentro con su exmarido giraban exclusivamente en torno a temas relacionados con sus hijos. Pero para Bar, el vaso ya se había desbordado. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Fue entonces cuando lanzó la frase más enigmática y dolorosa de toda esta tragedia, una frase que sugiere que esto no es un evento aislado. Ojalá hubiera escuchado a tu exmarido. ¡Qué vergüenza! Acto seguido, con la determinación de quien cierra una puerta para no volver a abrirla jamás, colgó, envió la fotografía incriminatoria a Yamur como prueba irrefutable y procedió a bloquearla de todas las redes sociales y canales de comunicación. Mientras en Turquía se desataba este drama silencioso, en Italia la situación tomaba tintes aún más controversiales. La figura del exmarido de Yamur, lejos de ser un mero extra en esta película, cobró un protagonismo inesperado. Tras la publicación de las fotos, y mientras la tormenta mediática crecía, se alega que el exesposo realizó comentarios incendiarios a su círculo cercano, palabras que inevitablemente se filtraron a la prensa italiana. Yamur siempre afirmó ser honesta. Si Bar hubiera tenido un poco más de paciencia, habría visto la verdad con sus propios ojos. Estas declaraciones son bombas de relojería. ¿A qué verdad se refiere? La prensa en Italia comenzó a especular, algunos medios intentando suavizar la situación alegando que podría tratarse de una reunión familiar malinterpretada, pero la narrativa del exmarido sugiere un patrón de comportamiento, una verdad oculta que Bar ahora parece estar descubriendo de la peor manera posible. La discrepancia entre la versión de una reunión inocente y la reacción visceral de Bar es lo que mantiene a los fans en vilo. El silencio de Bar Baktas se ha convertido en la evidencia más contundente de la magnitud de su herida. No es el silencio de la indiferencia, es el silencio del luto por una relación que él creía sagrada. La situación actual de los protagonistas no podría ser más dispar. Por un lado, tenemos a Yamur Yüksel, quien según sus amigos más íntimos, se encuentra en un estado de devastación total. La joven actriz, dicen, no para de llorar y lleva días sin dormir, consumida por la ansiedad de no poder explicarse. Se encuentra atrapada en una pesadilla digital donde sus mensajes no solo no son respondidos, sino que ni siquiera llegan a su destino. No hay doble cheque azul, no hay señal de entrega. Hasta bloqueada. Digital y emotionalmente. Su único deseo es hablar cara a cara, mirar a los ojos a Bar y tratar de reconstruir lo que esa foto destruyó. Por otro lado, el bando de Bar es una fortaleza impenetrable. No hay comunicados oficiales, no hay historias tristes en Instagram con canciones melancólicas, no hay indirectas. Nada. Su actividad en redes sociales se ha limitado estrictamente a lo profesional, fotos de entrenamiento deportivo, preparativos para sus nuevos proyectos y acuerdos publicitarios. Es una estrategia de contacto cero llevada al extremo. Muchos fans se preguntan en los foros, ¿este silencio significa que se ha rendido o que está sanando? Aquí entra en juego una revelación crucial proporcionada por una fuente cercana al actor, que arroja luz sobre el verdadero motivo de su intransigencia. Según esta persona, el dolor de Bar no radica únicamente en la foto de la cena. Esa foto fue solo la chispa, asegura la fuente. El verdadero problema es que Bar se siente traicionado por la falta de transparencia. Cuando dijo, si hubiera escuchado a tu exmarido, se refiere a advertencias pasadas o informaciones sobre la historia de Yamur que ella omitió o maquilló. Esto cambia todo el panorama. Ya no hablamos solo de celos por una cena, sino de una crisis de identidad en la relación basada en mentiras por omisión. Amigos de K-pop, esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad en las relaciones. ¿Creéis que el pasado siempre vuelve para cobrarnos factura? ¿Debería Bar darle una oportunidad para explicarse o hace bien en protegerse? No olvidéis dejar vuestro me gusta si estáis disfrutando de este análisis tan exhaustivo. Vuestra interacción ayuda a que el canal siga creciendo. El abismo entre ambos parece insalvable. Yamur está acorralada, intentando gestionar una crisis de relaciones públicas y una ruptura amorosa simultáneamente, mientras planea, según rumores periodísticos, un viaje de emergencia a Estambul para forzar un encuentro. Bar, en cambio, parece haber blindado su corazón, refugiándose en el trabajo como mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor de la pérdida. Los expertos en la dinámica de esta pareja y los seguidores más observadores plantean dos escenarios futuros. El primero, más optimista, sugiere que el tiempo calmará las aguas y Bar, una vez que la herida deje de sangrar profusamente, permitirá al menos una conversación de cierre. El segundo, y el que cobra más fuerza día tras día, es que este silencio es definitivo, un adiós irreversible que convertirá su historia de amor en un recuerdo agridulce.
Lo único cierto es que el destino de este romance está oculto en este silencio que ya dura días. Hay palabras no dichas, secretos que la foto de Italia solo ha comenzado a destapar. La relación de Barbactas y Yağmur Yüksel ha terminado oficialmente en los papeles del corazón, pero el drama mediático y personal apenas está comenzando. La decepción y la traición son venenos lentos, y parece que Var ha decidido cortar la extremidad para salvar el cuerpo. Al final del día, nos queda la imagen de un hombre que, a pesar de tener todos los focos sobre él, se sintió más solo que nunca en ese taxi de regreso a casa. La frase "qué vergüenza" resuena como un lamento final. Yağmur se ha quedado fuera, en el frío de la incertidumbre, y la puerta de Barbactas parece estar cerrada con 7 llaves. El amor se ha ido, amigos, pero el resentimiento y el silencio han ocupado su lugar. En los próximos días, seguramente surgirán nuevas revelaciones, quizás inesperadas, sobre qué era exactamente lo que el exmarido sabía y qué fue lo que Yağmur ocultó. Y nosotros estaremos aquí para contároslo con cada detalle. Antes de despedirnos, quiero preguntaros, ¿qué otra pareja de celebridades creéis que está al borde de una crisis similar? ¿A quién más os gustaría ver en nuestro canal? Dejadnos vuestras sugerencias. Recordad que este canal, K-Pop, existe gracias a vosotros. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y, por favor, considerad apoyar nuestro trabajo periodístico pulsando el botón unirse. Vuestra contribución nos permite investigar más a fondo y traeros estas historias con la calidad que merecéis. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras del espectáculo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos manteniendo el ritmo de la actualidad. ¡Hasta pronto!